Perdón. Ya. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40. Yo les voy a pedir, hermanos, en esta tarde que se pongan sobre sus rodillas, sobre sus pies, perdón, y que leamos desde el versículo 37 hasta el 40 del Evangelio de Juan, capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oramos. Padre Santo, nosotros nos acercamos nuevamente a ti con un sentido, Señor, de humillación, con un sentido, Señor, de que somos inmerecedores de venir delante de un Dios 3 veces santo. Pero que nos acercamos a ti conociendo y reconociendo que ese Dios 3 veces santo ha orquestado un plan para que nosotros seamos justificados, y una vez justificados, Señor, nosotros podamos tener acceso a tu trono. Pedimos, Señor, que el tema que tenemos por delante sea de beneficio para nosotros, y que al final, al comprender bien, Señor, esta doctrina, nosotros podamos salir de este lugar convencidos de que tú eres un Dios soberano y que gobiernas por sobre todas las cosas. Conociendo, Señor, que no hay arbitrariedades, Señor, en el Evangelio, todo es por ti, en ti, y que es para ti. Y que a nosotros, Señor, inmerecidamente nosotros somos beneficiarios de tanta misericordia, Señor, derramada sobre nosotros. Yo te suplico, Señor, que tu palabra sea predicada, que tu nombre sea exaltado a pesar de la debilidad, Señor, del que habla. Y que, Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas que estamos acá reunidos podamos juntos decir: alabado sea nuestro Dios. Que juntos y a una voz podamos decir: recibe gloria a tu nombre. Habilítanos, Señor, danos la capacidad no solamente de hablar, sino también de recibir, Señor, esta palabra. Que tu nombre sea exaltado, Señor, en esta reunión. En Cristo y para su gloria oramos. Amén. Hace un par de meses nos reuníamos con los hermanos y hablábamos acerca de la predicación de los domingos, de cómo podíamos hacerlo mejor, de cómo podíamos ser de mejor
beneficio, cómo pudiera funcionar la predicación, y obviamente cualquiera que sea la predicación, una vez sea expuesta fielmente, siempre va a traer su fruto. Pero lo preguntábamos y lo dialogábamos en base a si empezar el libro que tenemos ahorita. ¿En qué libro estamos? Estamos en Hechos. Pero en la serie que traemos de Hechos, también consideramos prudente entre estas semanas y meses, que por cierto, la semana que viene, si Dios nos lo permite, estaríamos entrando al sermón número 15 de Hechos. Estamos en el capítulo 5 de Hechos y estaríamos predicando el sermón 15. Entonces, pero en eso nosotros consideramos que entre toda la serie podíamos también predicar algún tema en específico, alguna doctrina que a nosotros nos compete, algo que siempre va a ser de beneficio. Y la semana pasada nosotros estuvimos escuchando acerca del Evangelio según Pedro, no en el sentido del poder que Pedro tuvo en el Evangelio, sino el poder que se manifestó en Pedro. El Evangelio según Pedro. Y para esta tarde también, hace un par de semanas yo consideraba también predicar este tema un día viernes, pero consideramos hacerlo el día domingo, en donde la iglesia en su mayoría está congregada. Y el tema es la perseverancia de los santos. Un tema que tiene sus estiras y encoges dependiendo de quién lo esté hablando, dependiendo de la iglesia en la que este tema se desarrolle. Pero como nosotros sabemos, este tema, como es un tanto espinoso, crea varias vertientes, crea varios elementos. Por un lado, podría ser alguien de que, bueno, si Dios a mí soberanamente me ha salvado, si a mí soberanamente me va a sostener hasta el final, ¿qué problema tengo yo con vivir de la manera en la que yo quiero vivir? Y el tema es muy interesante, pero para ir allá, para ir directamente al tema de la perseverancia, que otros también le llaman la preservación de los santos. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué algunos argumentan, los estudiosos sacan esta conclusión? Porque la perseverancia de los santos podría deducirse que depende en un sentido de nosotros, pero la preservación de los santos está hablando directamente que alguien es quien preserva. Y ese es nuestro Dios, la perseverancia de los santos. Entonces, hubo un evento en el año 1517 que marcó la historia de la iglesia, conocida como la Reforma. Nosotros lo conocemos. Un monje agustino ahí vio que estaban llevándose a cabo un montón de cosas que ya estaban alejadas de la verdad bíblica. Había un papa que estaba gobernando para entonces, León X, y este hombre hacía todo tipo de cosas para poder satisfacer sus deseos egoístas, carnales, pecaminosos. Este hombre permitió que incluso se empezaran a vender las famosas indulgencias. Entonces, todas estas inquietudes, este hombre, Martín Lutero, empezó a formular preguntas y respuestas, y empiezan a surgir las famosas 95 tesis, en donde son clavadas en la puerta de Wittenberg en Alemania. Cada 31 de octubre, entonces, la iglesia cristiana reformada celebra este evento que Dios utilizó para que la iglesia despertara del letargo al que se había sumido. Entonces, esa fue una exposición masiva de argumentos que derribaban
lo que la iglesia en ese tiempo estaba viviendo. Así que una de las 95 tesis de Lutero, de manera simple, declara: el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de Jesucristo, algo que estaba dejándose por un lado. Así que esa declaración sola es el significado del día de la Reforma o del evento de la Reforma. La iglesia había perdido de vista el evangelio porque hacía mucho tiempo que había cubierto las páginas de la palabra de Dios con capas y capas de tradiciones humanas y de creencias humanas y de doctrinas humanas y de deseos humanos. Así que la tradición siempre produce sistemas de obras para ganar tu camino de regreso a Dios. Eso es lo que supone hacer. Fue así en el caso de los fariseos, como estuvimos viendo el viernes pasado, que también en el catolicismo romano medieval era lo mismo. Y Jesucristo mismo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el día de la Reforma celebra la gozosa belleza del evangelio liberador de Jesucristo. Nosotros estamos aquí por Jesucristo y por su evangelio. No hay otra motivación por la que nosotros estamos aquí. Y hubieron hombres que llevaron a cabo todo esto. Hombres que no fueron en sí mismos los autores intelectuales del asunto. Fueron los autores materiales, pero no los autores intelectuales. Y para aquellos que conocemos un poquito de ley o de cuestiones judiciales, lo podemos entender. Entonces hubieron hombres como Lutero, como Knox, como Calvino, y los nombres se siguieron existiendo hasta el día de ahora. Yo no voy a mencionar nombres que tenemos ahorita, pero hay hombres que todavía son el producto de este evento que se llevó a cabo, iniciado por este hombre. Así que este día encendió el fuego de los esfuerzos misioneros. El día de la Reforma motivó también la composición de himnos. Y nosotros conocemos el famoso canto de Castillo Fuerte es nuestro Dios, un himno compuesto por este hombre. Promovió también este día el canto congregacional, lo que nosotros acabamos de hacer y lo hemos hecho con gozo y lo hemos hecho de una manera hermosa y hemos cantado con todo el deseo de que el nombre de Dios sea exaltado a través de la letra que nosotros elevamos con nuestra boca. También promovió la centralidad del sermón cuando el pueblo de Dios se reunía. Ya no era tradición, sino que era el sermón. También fue el despertar de la predicación fiel de la palabra de Dios y el pueblo de Dios exponiéndose a esa palabra. Así que es la celebración de una transformación teológica, eclesiástica y cultural. Y nosotros nos unimos a eso. Así que, como dije, esta tarde yo quise hablar del tema, y el propósito por el cual yo he querido hablar del tema es porque obviamente nosotros hemos abrazado, y aunque abiertamente no lo decimos por cuatro vientos y todo eso, hermanos, en lo personal, esa es la doctrina que nosotros hemos abrazado, la Reforma. Y el propósito que yo tengo para esta tarde es que juntos veamos por qué es importante que nosotros nos expongamos a esto, pero que al final de eso nosotros podamos encontrar la seguridad que nosotros tenemos en las manos de Dios,
Y como estamos seguros en las manos de Dios y que de Él se desprende todo lo que tiene que ver con la vida de la iglesia y del adorador y de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, que nosotros al final, al entender esta maravillosa y preciosa doctrina, nosotros podamos exaltar el nombre de Cristo. Ese es mi propósito. Que nosotros no vaguemos como mucha gente vaga. Bueno, que si soy salvo, que no soy salvo, que si pierdo la salvación o no la pierdo, o qué va a suceder si yo peco, porque lo vamos a ver también. Lo vamos a ver a rasgos no tan profundos. Como iglesia, como dije, nos hemos unido a esta celebración y nos unimos a ese evento para exaltar no a hombres, dicho sea de paso, de los nombres que yo he mencionado, sino para exaltar el nombre de aquel que usó a estos hombres, eso sí. Entonces, hemos escuchado y se nos ha predicado acerca de las famosas 5 solas. Se nos ha predicado, se nos ha enseñado acerca de las doctrinas de la gracia. Y es mi intención, después de esta enseñanza, que esto nos ayude a terminar nuestra carrera con gozo, sabiendo que a nuestro Salvador le ha placido guardarnos hasta el día de nuestra redención. He ahí el texto que nosotros hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 37 al 40, y el tema, como dije, es la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Lamentablemente, hermanos, iglesia amada, hoy en día tenemos una gran confusión en el mundo evangélico con respecto a la preciosa doctrina de la perseverancia de los santos. Y la confusión tiene su raíz algo mucho más profundo que simplemente un empleo de términos, porque pudiera ser la preservación o alguien que sostiene, alguien que de los santos, bueno, de los santos, ¿de quiénes? De los santos que están en las paredes o de los... ¿Quiénes son los santos? Como dije, la confusión tiene su raíz y que puede ir mucho más profundo que simplemente un par de palabras que se usan para identificar a esta doctrina. Y la confusión seguramente se encuentra en un mal entendimiento del verdadero evangelio, del evangelio según Jesucristo, y que debido a ese mal entendimiento, debido a esa ignorancia, los que no han entendido y comprendido a profundidad estas verdades viven en una esclavitud en la cual no pueden gozar de una vida plena en Cristo por miedo a perder su salvación. Se tiene cierta duda, se tiene cierto temor. Eso es por un lado, pero por otro lado, otros dentro de estos grupos están anestesiados, están dormidos por un evangelio superficial que es falsificado, que es prostituido, que ni siquiera consideran la posibilidad de que se están perdiendo y que van camino a una condenación eterna. Y lo creen solamente porque una vez repitieron una oración sin considerar todas las demandas del evangelio y todas las implicaciones del evangelio. Entonces tenemos 2 grupos. Pero lo más triste, tenemos 2 grupos, está bien. Hay unos que tienen miedo y viven con ese temor de perder la salvación, y están otros que como pues viven en un letargo, no importa las demandas del evangelio. Yo repetí una oración, pues yo soy salvo. Salvo, siempre salvo, no importa si vive como un demonio. Salvo, siempre salvo. Y la verdad que no es así, pero lo más triste y lo más trágico es que muchos de estos 2 grupos están sentados en las bancas de las congregaciones, de nuestras iglesias,
que los vemos involucrados incluso en cada actividad que lleva a cabo el pueblo de Dios, actuando como ovejas y viviendo como cabras. O podría ser el tema o el caso. Entonces el entendimiento correcto de esta doctrina nos llevará y nos va a ayudar a tener un equilibrio bíblico entre un evangelio completamente y totalmente por pura gracia otorgado en base a la misericordia y la voluntad de Dios, demostrado por una vida transformada y por causa de haber creído este evangelio de gracia, perseverará como una evidencia clara de su salvación. Ahí está. Ahí lo tenemos. El entendimiento correcto de esta doctrina nos llevará a tener ese equilibrio que es completamente por pura gracia otorgado por la misericordiosa voluntad de Dios, demostrado. O sea, eso se va a exhibir por una vida transformada y que por causa de haber creído este evangelio glorioso de la gracia, perseverará como una evidencia clara de la salvación. Entonces, para ubicarnos donde nosotros estamos, yo quise citar lo que dice la Confesión Bautista de Londres de 1689, a la que nosotros de alguna manera hemos estudiado de vez en cuando estuvimos en las clases de discipulado y todo eso, en donde dice la perseverancia de los santos. Mire lo que dice la Confesión Bautista de 1689. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, escuche bien esto, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Él hasta el final y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados, a pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, y ellos, en la que gozarán de su posición adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Eso lo dice en el párrafo número 1, pero en el número 3 dice, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos, y mire aquí, y el descuido de los medios para su preservación. ¿Cuáles son esos medios para nuestra preservación? Piense usted cuáles son los medios de gracia que Dios ha dejado para nuestra preservación. ¿Acaso no es la lectura de la Escritura? ¿Acaso no es el congregarse? ¿Acaso no es la oración?
¿Acaso no es una búsqueda de la santidad? ¿Acaso no es la búsqueda de una vida piadosa? Ahí están todos esos. Entonces, y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí está y ahí tenemos textos, hay vasta cantidad de textos para apoyar lo que yo acabo de leer. No crean que son ideas humanas, sino interpretaciones de tantos textos que están ahí en la confesión de que un día yo le repartí a cada uno de ustedes. La preservación de los santos. Ahí lo tenemos. Así que como dije, podemos tener una idea clara de todas las doctrinas del Evangelio, pero podríamos estar dudando un poco en cuanto a esta doctrina. Hemos escuchado nosotros, y lo voy a mencionar para que nosotros nos refresquemos o nos ubiquemos un poquito de lo que estamos en esta tarde hablando, la depravación total del hombre. Hay una depravación total. Hay una elección incondicional, en donde, y con esto, hermanos, hay grupos de hermanos nuestros que luchan en contra de estas doctrinas. Luchan en contra de la expiación limitada, que el Señor no murió en la cruz por toda la humanidad. Hay una expiación que es limitada, es para los escogidos de Dios. Hay una gracia irresistible. Ahí llega el momento de que un ser humano, el Señor soberanamente manda el mensaje del Evangelio a los oídos de alguien. Entonces este alguien no puede resistirse al mensaje del Evangelio, viene al arrepentimiento y viene a ser parte de la iglesia visible del Señor. Entonces, y llegamos a la última, la preservación de los santos. Ahí tenemos el último punto de estas doctrinas. La palabra de Dios está llena de estas hermosas verdades, aunque muchos la nieguen y nos digan que puedes perderte, luego te dirán que puedes salvarte o que nunca puedes estar seguro de tu salvación. Las Sagradas Escrituras dicen lo contrario. Las Sagradas Escrituras dicen de que si usted ha venido a la fe, de que si usted ha reconocido a su Señor como su Salvador, que vive una vida en búsqueda de su voluntad, de su palabra, en santidad y todos estos elementos, usted está seguro en las manos de Dios. Y esto tiene que producir gozo en nosotros. Esto tiene que producir gozo a pesar de que yo, como dice la confesión, fui y pequé. Puedo venir arrepintiéndome y esto tampoco es una excusa o una salida para ir y pecar de una manera indiscriminada. No se trata tampoco de eso. Muchos niegan y dicen, no puedes estar seguro. Otros dicen, puedes perderla. Otros dicen, no la puedes perder. Bueno, la palabra del Señor en el capítulo 10 de Juan, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan capítulo 10, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y para que quede constancia de eso, vamos a usar la Biblia esta tarde y vamos a estar buscando algunos versículos y vamos a ver
para que quede establecido de lo que nosotros estamos hablando. Ya hemos leído capítulo 10 de Juan, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 39. Juan 6, 39. Que ya nosotros hemos leído, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Capítulo 17 de Juan. Juan 17. Versículo 2. Como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le distes. Luego saltamos al versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Versículo 12. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El que estaba previsto que sucediera, que se perdiera. El hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Cuando Pablo cierra el capítulo 8 de su carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 38 y 39, lo hace de una manera magistral. Nos muestra a nosotros la verdad de la preservación de la iglesia. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermano, otra vez, segunda vez vamos a decir esto. Si usted ha confiado en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, ha venido a Él en arrepentimiento y fe, ha confesado su pecado. Hermano, usted está seguro en las manos de Dios. Estamos seguros en las manos de Dios. No cabe ninguna duda. Y así pudiéramos seguir citando textos los cuales afirmarían una y otra vez que nuestra redención es segura. Pudiéramos seguir hablando con respecto a esto. Pero algunos niegan o cuestionan esta doctrina porque haría al hombre carnalmente seguro de su salvación. Y por eso es que algunos piensan. Algunos niegan o cuestionan esta doctrina porque haría al hombre carnalmente seguro de su salvación. Y los argumentos que ellos presentan son o serían: si sé que nada me puede hacerme ir al infierno, una vez que yo he repetido una oración, una vez que Dios me ha salvado, ¿qué importa vivir como un demonio? ¿Qué importa? Si al final nada me va a hacer ir al infierno, si ya Dios me salvó, si ya repetí una oración, ya puedo vivir como yo quiera. Y ciertamente hay muchos llamados cristianos que han usado esta hermosa verdad como una excusa para vivir una vida llena de pecados sin muestras de un verdadero arrepentimiento. Muchos de los que están en las iglesias viven de una manera clara que no ha habido un verdadero arrepentimiento. Viven una vida llena de pecado. Y al hablar por sus frutos, se podría llegar a la conclusión que ellos no son cristianos, que no han entendido esta verdad, que no han entendido el Evangelio, que no se han rendido al señorío de Cristo.
porque esta doctrina también implica responsabilidad del hombre. Esta doctrina también implica la obediencia. Esta doctrina también implica tantas cosas. Aquellos que nunca caen son los santos. A ellos se les ha dado el poder para vivir unas vidas santas, unas vidas en búsqueda del Señor. Y cualquiera que dice que puede vivir como le dé la gana, no ha experimentado el poder salvador y transformador de Cristo y no ha entendido lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 16, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que ya ha empezado. Entonces, el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, yo ya no puedo argumentar que yo soy una nueva criatura cuando mi vida todavía es la misma que antes. Pero también creo que sería importante mencionar que esta frase de la perseverancia de los santos, hablando acerca de la doctrina, también es peligrosamente confusa, porque una vez más sugiere que la perseverancia es algo que hacemos, tal vez y por nosotros mismos, algo que podría crear una confusión. Ahora yo creo que los santos perseveran en la fe y que los que han sido llamados eficazmente por Dios y que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo perdurarán, durarán, permanecerán hasta el final. Así que ellos son los que perseveran. Pero ellos perseveran no solo porque son tan diligentes en hacer una y otra cosa, sino por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. Así que, hermanos, por lo tanto, como algunos han sugerido, la palabra conservación, preservación, ahí está este debate de los santos, porque este proceso por el cual somos guardados en un estado de gracia es algo que es llevado a cabo únicamente por Dios. ¿Por qué lucha algunos grupos, como mencioné temprano, con este tipo de doctrinas? Luchan con la doctrina de la elección, porque ellos quieren tener el control de cuándo ir al Señor y cuándo no ir al Señor. ¿Creen que pueden hacer eso? ¿Creen que el hombre es soberano pensando así? Así como entramos a este mundo a través del proceso del nacimiento biológico, el nuevo nacimiento no se refiere a la totalidad de una nueva vida cristiana, sino que se refiere al principio de ella, al primer paso, el paso que se lleva a cabo por la iniciativa de Dios cuando Él vivifica nuestras almas moribundas en miseria, nuestras almas de la muerte a la vida espiritual. Y es por eso que los estudiosos también llaman a este argumento, a esta iniciativa divina, la llaman también el punto de inicio, porque ahí es donde inicia todo. Ahí es donde inicia todo. Hablé temprano acerca de la política. Y no es mi intención hablar de eso, sino hacer una comparación. La misma condición de aquel que está peleando para que los niños sean desmembrados, para que un hombre de 60 años se meta en una cuna, se ponga un paqui ahí, un pacifier que le llaman, él se puede percibir como una niña de 6 años, con su barba y hasta calvo ya. Pero él se puede percibir y hay que defender eso. Entonces, ellos
Nosotros ahora decimos, están ciegos, están perdidos, van camino a condenación. Bueno, la comparación es esta, que esa era la condición nuestra. Hermanos, si el Señor no hubiera intervenido divinamente en usted y en mí, usted y yo fuéramos uno de ellos. Entendámoslo. Y si estamos aquí y ustedes están escuchando y abriendo la palabra y están recibiendo el mensaje del Evangelio, no es por su linda cara, es por las misericordias de Dios. ¿Qué hicimos? ¿Qué hizo usted para cantarle al Señor como lo hizo esta tarde? ¿Qué mérito usted tenía para hacerlo? ¿Ah? Si éramos ciegos, desnudos, miserables, muertos, cadáveres, podridos, pero se llevó a cabo el punto de inicio. Y ese punto de inicio lo inició Dios, no lo inició usted ni lo inicié yo. Bendito Evangelio. Y ese es el principio que es ejecutado, como digo una vez más, por Dios. Por Dios. ¿Qué escribió Pablo a los filipenses? Él dice que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el fin. Ahí está la primera promesa de Dios, que lo que Él empieza en nosotros tiene la intención de terminarlo. Es un Dios perfecto, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Entonces el argumento fuerte de la teología reformada sobre esta perseverancia de los santos es este: si tú la tienes, si tú tienes la salvación, si perteneces a la familia de Dios, es decir, si tú tienes una fe genuina que vive en arrepentimiento y estás en un estado de gracia salvadora, si la tienes, nunca la pierdes, y si la pierdes, nunca la tuviste. Si usted está en un estado de gracia, de una fe genuina, de una fe salvadora, usted está en las manos de Dios seguro. Y si no está seguro en las manos de Dios, nunca tuvo esa fe salvadora. Sabemos que hay muchas personas que hacen profesión de fe y que luego se apartan y repudian o se retractan de su profesión de fe. Mientras yo estaba estudiando esto, pensaba, ¿es posible que un salvo peque? De hecho, pecamos. Pero hay una diferencia abismal entre pecar y apostatar. El apóstata ya no regresa. Nunca estuvo ahí, nunca fue de acá, nunca estuvo, nunca. Un santo, un salvo, puede deslizarse, puede caerse. Y esto va a ser de consuelo, no de permiso para que peque, pero de consuelo para nosotros. Hay muchos que hacen profesión de fe, que luego se apartan o repudian o se retractan de su profesión de fe. Eso es una cosa. Como ha sido el caso de muchos a través de la historia y en tiempos recientes. Bueno, ¿en qué estamos nosotros en Hechos ahorita? ¿No estamos estudiando Pedro? Pedro se deslizó. El caso más claro de Pedro. No, yo no conozco a este tipo. Yo no era de ellos. El Señor va y en su misericordia y en su amor
lo confronta y él regenera su vida espiritual, viene, se arrepiente y lo tenemos ahí estudiándonos, enseñándonos de lo que es el Evangelio, de lo que es la iglesia primitiva, y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, tal como Juan afirma en el Nuevo Testamento, estaban los que dejaron el grupo de los discípulos, y Juan dice de ellos en primera de Juan 2:19, ¿se recuerdan qué dice de ellos? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban entre nosotros, pero no pertenecían a nosotros. Estaban con los discípulos en términos de apariencias externas. Antes de apartarse, antes de dejar el grupo de los discípulos de Jesús, habían hecho una profesión externa: Señor, yo te recibo hoy como mi Salvador personal, como lo es la tradición de los que salen a evangelizar. Ya hemos dicho esto, hermano, el domingo que viene vamos a salir a predicar. Por favor, yo le pido, por favor, yo quiero, como lo digo, no espere que la gente repita una oración. No lleve a la gente a repetir una oración. Esa famosa oración del pecador, yo no la encuentro aquí. Encuentro corazones arrepentidos que muestran frutos de arrepentimiento, que es diferente. Porque en El Salvador, de donde yo soy, hay unos animalotes así que les dicen loros. Enséñenles a hablar, repiten todo lo que usted les enseña a decir. Hasta malas palabras dicen. Nosotros no estamos llamados a predicar el Evangelio para que la gente repita una oración. Estamos llamados a que ellos se arrepientan de su pecado, que reconozcan su miseria en la que viven, en su pecado, y que busquen un lugar en donde congregarse para que ellos gradualmente vengan a conocer al Señor a través de su palabra, no a través de experiencias humanas, sino a través del mensaje del Evangelio reflejado en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Yo les pido esto encarecidamente. Porque dice Mateo capítulo 15, versículo 8, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De labios me honra, y eso de honra muestra un grado de respeto, muestra un grado, bueno, la misma palabra de honra, muestra un sentido de reverencia, pero eso es superficial. Este pueblo de labios me honra. Me dicen santo, me bendicen, me oran, pero su corazón está lejos de mí. Y aunque advierte al final del Sermón del Monte que el último día del juicio muchos vendrán al Señor diciendo: Señor, Señor, todos estos que están de labios me honra, muchos le dirán: Señor, Señor, ¿acaso no hicimos esto y no hicimos aquello en tu nombre? Echamos demonios en tu nombre, hicimos un montón de cosas en tu nombre. Yo les declararé diciendo: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, el evangelismo no tiene nada que ver con una oración, es un cambio. Es una regeneración que no le corresponde ni a usted ni a mí hacerla, sino ese es un trabajo que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón del individuo que recibe ese mensaje. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? No lo revuelca como loco, no lo hace eso. El Espíritu Santo y su trabajo es convencer al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Todo. Nunca los conocí. O los conocí por una temporada, pero un año se fueron y no.
nunca lo conocieron. El mismo tipo de comentario es hecho por Cristo con respecto a Judas en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿A quién llama el hijo de perdición desde el principio? En su oración sacerdotal, Jesús también ora para que aquellos que el Padre le había dado nunca se pierdan y que nadie jamás se los arrebate de su mano. Y Él da gracias al Padre porque todos los que el Padre le dio vinieron a Él y ninguno de ellos se perdió. Y pudiéramos seguir enumerando en los próximos minutos una serie de pasajes similares del Nuevo Testamento en donde la seguridad es dada por los apóstoles, que las personas que moran en Cristo tienen un futuro, tienen una herencia futura que ha sido establecida desde antes de la fundación del mundo, y algún día vamos a escuchar al Padre decirnos a nosotros: venid, benditos de mi Padre. Venid, amados míos, heredad el reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. Pero una vez más, el punto que quería yo resaltar en esta tarde es que esta perseverancia en la fe no es algo que depende de nuestra fuerza. Aún después que somos regenerados, todavía caemos en pecado, y no solo en pecados, sino a veces en pecados graves. Entonces, a esta altura valdría la pena hacernos la pregunta para ir aterrizando, porque el convivio nos espera. Valdría hacer la pregunta: ¿es mi vida un testimonio fiel y claro que estoy siendo preservado para aquel día porque mi fe es genuina? O sea, ¿es mi vida un testimonio fiel y claro de que estoy preservado para aquel día porque mi fe es genuina? Llévense la papeleta y respóndaselo en el tribunal de su conciencia en sus casas. Hasta este punto hemos hablado que existe una preservación que se orquestó en el plan salvífico desde antes de la fundación del mundo, que no depende de nosotros, que ciertamente por un lado tenemos la soberanía de Dios en la salvación del hombre, pero que también tenemos la responsabilidad del hombre, y todo apunta a que eso no tiene lugar a dudas. Y esto, hermanos, es donde entra el estir y encoge, en donde hay verdades que nosotros no las podemos expresar. Y esto es una de... ¿Cómo es que está la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre? Y algo que quise dejar como último comentario, punto, y lo hice de manera intencional, es que quiero mencionar la oración sacerdotal. ¿Cuál es el verdadero propósito de la perseverancia o la preservación de los santos? ¿Creen que esto nos puede llevar a pensar a nosotros que es porque nosotros somos tan buenos que tenemos que ser preservados? ¿Creemos que es porque hay alguna virtud en nosotros? ¿En verdad creemos que nos merecemos el cielo porque recitamos una oración? ¿O porque hacemos esto o aquello en una congregación donde un grupo de creyentes se reúnen para adorar a Dios? ¿Creemos que eso nos pudiera dar este privilegio? Y como dicen los españoles, dejadme decirles que no es así. No es así. La oración sacerdotal, capítulo 17, versículo 24, y cerramos con eso. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Ahí está todo lo que tiene que ver
con la preservación de la iglesia, de usted y de mí, de los santos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se da cuenta? Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Últimas palabras, últimos comentarios, puede hacer unas preguntas. ¿Cómo esta doctrina puede ayudarnos en nuestro día a día? ¿Cómo nos puede ayudar sabiendo que estamos seguros en las manos de Dios? ¿Cómo esta doctrina incluso puede ayudarnos en el evangelismo? ¿Cómo esta doctrina nos puede ayudar en nuestra santificación? Y al final, ¿cuál es el propósito final de todo esto que hemos estado hablando en esta tarde? El propósito final, el fin último de todas las cosas. Me acuerdo de estas palabras que las escribí hace como 2 años en un final de un sermón. El fin último de todas las cosas es la gloria de Cristo. Oramos. El fin último de todas las cosas. El fin último de todas las cosas es la gloria de Cristo. Bendito Dios y Padre nuestro que reinas, gobiernas. Te agradecemos, Señor, por el mensaje de tu palabra, por esta bella doctrina, en donde el apóstol ha escrito de una manera como un himno, como de manera magistral, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en tu Hijo, en Cristo. Exaltamos su gloria, exaltamos su majestad, exaltamos su belleza, exaltamos su soberanía, exaltamos su gracia, su misericordia para cada uno de nosotros. Señor, si hay algún hermano o hermana entre nosotros que ha sentido dudas en determinado momento de su caminar, por favor, que esta doctrina nos ayude a cada uno de nosotros, que no hay nada, no hay poder humano ni angelical que pueda separarnos de ti, Señor. Qué maravilloso es saber eso. Qué hermoso es saber eso, Señor. Y eso lo que único que produce en mí es un sentido de gratitud. Eso lo que produce o debería de producir en cada uno de nosotros, Señor, es un sentido de alabanza a tu nombre. Gracias, Padre bendito, por el privilegio que nos has dado de abrir tu palabra, de venir y congregarnos con los santos, de haberte cantado, de haber, Señor, incluso ofrendado, Señor, y todo eso lo hacemos por amor a tu nombre.
Que exaltado siga siendo tu nombre por todas las edades, Señor. Ahora que vamos, Señor, a pasar a un lado, al salón social, Señor, bendice el tiempo que vamos a tener ahí como iglesia, como hermanos, Señor, que podamos juntos convivir y conocernos aún mejor y poder servirnos el uno al otro, Señor, como el modelo que nosotros hemos estudiado es, Señor. Ayúdanos a considerar mayores a los hermanos que a nosotros mismos. Rogamos también, Señor, si hay alguien entre nosotros que está enfermo, está afligido, tiene alguna angustia, Señor, que tú soberanamente y milagrosamente, Señor, tú traigas descanso a los corazones, Señor. Oramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Y lo hacemos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, a quien oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.